Para responder a la pregunta de cómo se podría relacionar el fenómeno del rock con la cultura política en Argentina, lo primero que tenemos que decir es que el rock apareció en los años 70 como un elemento cultural de gran importancia, como un catalizador de los sentimientos y los deseos de una sociedad joven y por medio de la cual se podrían expresar las inconformidades y pensamientos de las personas. En palabras de Marisa Navarro en su artículo llamado The 60s in Argentina, Political Repression, Cultural Vibrancy, escrito para la revista de la Harvard University, decía que a pesar de la primacía de la política, la creciente violencia y los gustos de los generales puritanos, los jóvenes argentinos también comenzaron a escuchar rock and roll. Crearon grupos que imitaban a los Beatles y a los Rolling Stones y tocaron en algunos pequeños cafés de Buenos Aires a pesar de la represión policial. Lograron tener un primer concierto en 1966, tuvieron cuatro en 1969 y comenzaron a grabar singles. Al contrario de lo que sucedió en otros países de América Latina, decidieron muy pronto cantar en español, componer sus propias canciones y así crear un rock nacional. A fines de los 60 lo habían logrado, silenciados en los 70 reaparecieron nuevamente en los 80 para unirse a las grandes movilizaciones que finalmente enviaron a las Fuerzas Armadas a su cuartel. Vivian Colonia Céspedes y Mauricio Julián Cuellar en su documento La relación del rock en el contexto político en el caso particular de Argentina en la década de los 80, indica que tanto la música como la política son temas que están presentes en la vida de los distintos ciudadanos. Uno incide sobre el otro, en ocasiones existe una influencia directa de un concepto sobre el otro dependiendo del contexto geográfico del tiempo. Tal como lo expresa Andrea L. Gastrón en su artículo Rock Nacional y Derecho entre la dictadura y la democracia, el rock se originó como una manera de enfrentar un sistema opresivo, como un espacio de resistencia, como un ámbito de contención que proporcionó algún tipo de respuestas o vía de canalización a las presiones que ejerce el hábitat local en lo cotidiano. La década de los 70 particularmente tuvo gran importancia dentro de la historia argentina. En un primer término, la sociedad joven empezó a involucrarse en política y en un segundo lugar, la aparición de la dictadura y todos sus abusos encontró en el rock una forma de expresión de libertad. Federico Imbriano Bruso, en su artículo Argentina, Música, Política y Censura en los 70, escrito para la Universidad de Palermo, explica que podría argumentarse que este despertar de la generación joven argentina a principios de los 70 llegó de la mano de la nueva conciencia política y en muchos casos en paralelo al embanderamiento partidario. Valeria Manzano, en su documento Rock Nacional and Revolutionary Politics, The Making of a New Culture of Contestation in Argentina 1966-1976, publicado por el Project News, amplía su contexto de influencia del rock nacional, indicando que entre 1976 y 1983 se convertiría en una zona privilegiada para los jóvenes, hombres y mujeres, para construir formas cotidianas de resistencia tanto al terrorismo del Estado como al proyecto disciplinario que los militares intentaban imponer a la sociedad en general. Por supuesto, todos estos tipos de expresión empezaron a ser censurados por el gobierno y algunos de ellos forzados al exilio. Como consecuencia, el lugar para todo tipo de recital era asignado por la Secretaría de Investigación del Estado, CIDE, la cual hacía un control riguroso de la letra de las canciones, los artistas y el auditorio. Pablo Vila, en su documento temático Tango, Folklore y Rock, apuntes sobre música, política y sociedad en Argentina, escrito para la Parcours Le Collection de Francia, indica cómo en el periodo de 1976 y 1977 se caracterizó por un tremendo auge de los recitales del rock nacional, los cuales pasan a configurar un claro ejemplo de politización en periodos de cierre de los espacios tradicionales de la actividad política, en referencia a que el movimiento del rock nacional se convierte en actividades privilegiadas para un movimiento que intentaba salvaguardar su identidad al mismo tiempo que la identidad de todo grupo etario, el de los jóvenes cuestionados por el gobierno. El periodista Juan Ignacio Prevéndola publicó en su libro Rock Politics 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino un contexto de cómo floreció el rock nacional, perseguido en sus primeros años, sufriendo censuras durante la dictadura, en democracia se coloca en un lugar clave para la escena cultural que interpela a la sociedad y a la política a la vez que recibe del poder estímulos para su desarrollo. Alma Carrasco, en su artículo Rock y Política, el compromiso hecho canción, publicado para la revista Letras, indica que el género se limitó a cantar canciones traducidas de bandas como los Beatles, pero que no tardaron en escribir sus propias letras donde se plasmaban los sentimientos, los ideales y las realidades especialmente de los jóvenes. Christian Secul-Giusti, en su tesis de investigación doctoral La dictadura como referencia, el discurso del rock argentino y el marco de la transición democrática, hecho para la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, expone que la formación de una cultura política democrática se expresó a partir de la vida cotidiana, las relaciones familiares y las formas de sociabilidad de los argentinos, y a partir de esta premisa explica cómo durante la década de los 80 la transición a la democracia hizo que el rock pop en Argentina expusiera nuevos tipos de expresiones como diferentes objetivos y manifestaciones que profundizaron la convivencia con el mercado, la industria cultural y las disposiciones en un proceso de transición democrática. Mara
Farobeto, en su artículo La dictadura argentina y el rock, enemigos íntimos, publicado en la revista Resonancias, una revista de investigación musical de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explica que el gobierno argentino entendió que podría utilizar la cultura del rock para sus propósitos durante la guerra, con el fin de adquirir el apoyo necesario para la guerra de las Malvinas, pero esto se revertió en razón a que los mensajes de las canciones promovían la paz. Timothy Wilton y Mara Farobeto, en su artículo Rock Nacional y in Argentina During the Dictatorship, publicado para la Oxford Research Encyclopedias, plasma que el plan de la Junta para la transformación de la conciencia era claro, consciente y abierto, y requería una contracultura igualmente activa. Aunque la reafirmación de la identidad juvenil a través del rock nacional no fue un proyecto explícito e intencional, se produjeron actos espontáneos de resistencia colaborativa. Pero también el rock marcó un punto de cambio en la sociedad argentina, tal como lo expresa Gabriel Correa en su documento El rock argentino como generador de espacios de resistencia, quien explica que a la luz de un repertorio de canciones del género rock con contenido político y social empezaron a florecer cada vez más programas de radio y publicaciones que formaron un corpus que comenzó a funcionar como espacio de resistencia a la opresión de las ideas autoritarias y a la violencia. Francisco Delfino y Gisela Icati, en su estudio de investigación Rock y Pensamiento, un recorrido histórico, social y cultural por media década del rock nacional, explican cómo el impacto del sistema neoliberal en el país se ve directamente influido por los factores concernientes a la globalización y el consumismo, en donde el rock toma la bandera como protesta social. Como conclusión, podemos mencionar lo expuesto por Agustín Diz en su texto Rock Subversivo, The Response of Argentina's Youth to El Proceso, escrito para la Penn History Review, en donde indica que a medida que los movimientos estudiantiles juveniles y políticos juveniles fueron reprimidos y suprimidos, desaparecieron, los jóvenes argentinos buscaron nuevas formas de expresar sus identidades colectivas. Es así como el rock, con su capacidad inherente de desarrollar un sentido de comunidad al tiempo que promueve valores no convencionales, se convirtió en uno de los medios principales para la expresión juvenil. Así lo expresa Julián Delgado en su documento Resistance, True Rituals, Politics and Rock Culture During the Last Military Dictatorship in Argentina in 1976-1983. En su perspectiva, dice que no habría paradoja en el proceso de masificación de rocas que ocurrió precisamente entre 1976 y 1983. Su creciente popularidad fue consecuencia del rol social que cumplió durante el violento proceso represivo de reorganización nacional.